¿Cómo están? Gracias por Ricardo, estar. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por estar con. Salieron por amor de su nombre. Gustavo Paz. Yo soy el pastor Ricardo Daglio de la Iglesia Bíblica de Villa Regina y estoy con Gustavo Paz, que se va a presentar ahora. buen día Ricardo. Ahora, ante las cámaras ahora. Sí. Ya hemos charlado un ratito. Buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo Paz, pastor de la iglesia UCB en Lavallol, en Buenos Aires. Bien. ¿Qué es UCB, Gustavo? Igual que yo, Unión pero. de Centros Bíblicos, en este caso Argentina. Lavallol, provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Gustavo? Yo tenía pelo, ya sé. Sí, estamos hablando que yo conocí al Señor en el año 86 y 85, 86 ya estaba en el instituto y ahí nos conocimos. Así que En el estamos año hablando 80. del año 86. Wow, yo me casé Saca en la el año cuenta. 87. ¿Sabés que ayer en nuestra reunión cantamos el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y le dije a mi esposa, le dije, porque la reunión virtual, ¿no? Le dije a mi esposa, este coro tiene 28 años, le dije, porque yo le puse música a ese versículo en el año 93, ¿te acordás? Al Me retiro acuerdo, en Uruguay. sí, lo cantamos acá también en la reunión de oración y Sí, siempre que lo cantamos mi mente va allá porque fue de ese sí. retiro que me habías invitado Sí. a predicar ahí. Después de ese retiro, ¿quedaste en Uruguay vos o estuviste con nosotros en Salto? No, eso fue en 93 y yo llegué allá en el 95. 95. Tuviste un año ahí, ¿no? Más o menos. 2 años y medio, Ricardo. 2 años y medio. Sí. Me acuerdo que yo había cumplido 30 años. Creo que fue vos que me dijiste el día que cumplí 30 años. Dice, mirá cuando tu hija cumpla 30 años. Ya acaba de cumplir 32 y tengo un nieto. Tremendo como pasó los años, pero gracias al Señor por su fidelidad y por su obra, ¿no? Gustavo, ¿cómo es que estás en el ministerio pastoral? Por la gracia de Dios, ya Bueno, sé. sí, Sí. sí, sí, ¿Cómo te la va? respuesta corta. Sí. Bueno, como mencioné recién, en el año 86 comencé en el Instituto Bíblico, ahí en Monte Grande, de la UCB. Y en el año 87, estando en una clase de misiología, la dictaba el pastor Ronaldo, y él en esa clase citó el testimonio. Parte de la clase era leer el libro Oración, Fe y Paciencia, que creo que no está en castellano, me parece, pero él lo Sí. estaba leyendo y nos compartió. Y de este misionero chino, Fraser, que estuvo como 20 años Brendan predicando Fraser. en la China y no había fruto hasta que estaba decidido a irse y después de 20 años hubo una gran conversión ahí. Bueno, ese libro impactó en mi vida, ese testimonio impactó en mi vida. Y citó un texto durante la clase del pastor Ronaldo, que fue el de Corintios, murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y ese fue el texto que el Señor utilizó para dejarme claro que Él quería que yo esté en la obra. No sabían qué en ese momento, pero que esté en la obra. Ese fue mi llamado al ministerio. Wow. Después de ahí pasaron muchas cosas, muchos años hasta el año 2010 estamos hablando. Escuchaba el testimonio de este hombre, Pepe Mendoza. Mendoza, que hablaba de un problema existencial en el llamado del ministerio. Algo así pasó durante mucho tiempo en mi vida, pero en el año 2010 el Señor me volvió a enfatizar que me había llamado para el ministerio. Habían pasado cosas serias en mi vida, especialmente temas de salud. Hubo un gran estrés por haber buscado otras cosas que no eran la voluntad de Dios. A través de una dura reprimenda me hizo entender que no era el camino ese. Estaba acostado en cama porque no podía levantarme y una de esas tarjetitas, ¿viste? Los que se usan las perlas bíblicas, que uno nunca piensa que el Señor va a hablar por ahí. Levanté una y decía, te haré entender, te enseñaré el camino por donde debes andar. Y mi pregunta fue, bueno, ¿cuál es el camino? Y estando de vacaciones con mi esposa, estaba teniendo mi devocional y entonces aparece el texto de Timoteo donde dice que prediques la palabra. Señor, ¿qué tengo que hacer? Que predique la palabra. Y mi pensamiento que el Señor trajo es, te preparé para esto, para ninguna otra cosa más.
Y ahí entendí que debía estar en el pastorado. Bueno, pasaron unos años hasta que surgió providencialmente la situación aquí en Lavallol, el llamado para atender la iglesia acá en Lavallol. Y así es como el Señor, brevemente, el resumen de todo este trabajo, el Señor me trajo a esta iglesia, preciosa iglesia de Lavallol. Bueno, qué bueno. Sabes que cuando hablas, y es un paréntesis, me encanta cuando decís que, bueno, el Señor te habló providencialmente, ¿no? A través de una tarjetita, pero después haciendo mi devocional, la lectura de la Biblia. Yo soy un hincha con el tema de la lectura de la Biblia. No solamente porque la Biblia lo enseña, no soy hincha como debería ser en WhatsApp, en otros lados, animar a la gente, porque eso fue la experiencia en mi propia vida también. Cuando el Señor tocó mi corazón y volví a sus caminos y empecé a buscar su rostro, entender el Evangelio realmente. Yo leía la escritura, era la primera fuente de poder encontrar algo y tener una dirección del Señor. Y entonces me encanta escuchar que haciendo mi devocional, el Señor, por medios ordinarios, el Señor te llama al ministerio, y qué precioso es que usa su palabra y nada, no fue una visión como la de Ezequiel, pero fue una visión espiritual a través de la lectura de la escritura, y es una bendición. Gustavo, ¿estás disfrutando del ministerio? ¿Hay algo particular en tu ministerio que prediques la palabra, obviamente? ¿Encontrás que eso es el mayor deleite? ¿Algo particular de la enseñanza de la escritura, el proceso? Porque hay otros pastores u otras personas que por ahí van a escuchar esto, esperamos que escuchen y que pueda ser de ánimo. Esta es la razón de este programa, de este canal, para animar a otros. ¿Hay algo particular en cuanto a tu ministerio? Dice, esto lo estoy disfrutando realmente mucho. Sí, el hecho de pararse en el púlpito, que es algo sublime, no por el púlpito en sí, sino por el hecho del mensaje que uno tiene, es un gran compromiso. Uno entiende la seriedad de lo que está haciendo y uno lo disfruta. En realidad, cuando el Señor me llamó al ministerio allá a los 16 años y enseguida noté que realmente el Señor me había dado algo, no es mío, porque vos me conociste de joven, sabés que muy introvertido, poco hablar, inimaginable para cualquiera que me conocía en aquel entonces estar en un púlpito hablando a la gente. Así que es del Señor, no es mío para nada, pero me encantaba siempre estudiar, leer. Lo que pasó primero en mi conversión fue que pasaba horas, realmente, literalmente horas leyendo la Biblia. Qué precioso. Me convertí. Era así. Y después yo pensé que en realidad a todos les pasa así. Pero había algo muy particular del Señor que tenía que ver con el ministerio, sin duda. Sí. Disfruto mucho todo eso, y más lo disfruto ahora estando en el ministerio porque debo predicar todas las semanas. Así que claro, es un deleite eso. Sin embargo, más allá de eso, Ricardo, del deleite que es la predicación y el desafío que significa eso, porque siempre el domingo de tarde, porque tenemos la reunión de mañana, con mi esposa hago el mismo comentario. Ella es muy paciente conmigo, pero le digo, terminó la semana, se cerró un ciclo y ahora empieza el ciclo otra vez, a dar a luz otro mensaje. Sí, es verdad. De todas maneras, lo que más disfruto del tema del ministerio en este momento, en mi experiencia corta, porque son pocos años que soy pastor, Ricardo, claro. 6 años, pero yo soy un enamorado de la providencia de Dios. O sea, de todas las cosas que me atraen de Dios es la providencia. Yo lo que he notado es, en esta corta experiencia, es cómo Dios obra providencialmente cubriendo las áreas que yo no puedo cubrir en el ministerio. Y eso significa ver cómo Dios está obrando en la vida de las personas más allá de mí, más allá de mi propia capacidad y de lo que yo puedo atender. Me he dado cuenta de muchas limitaciones estando a cargo de una iglesia, y me he sentado a orar preocupado, como vos sabés, como todo pastor, por situaciones de la iglesia, pero me he dado cuenta cómo el Señor ya las había atendido antes de que yo me sentase a orar, me pusiese a orar. Y he visto cambios en los que yo no intervení para nada, y eso disfruto yo, ver a Dios actuando en la vida de las personas, incluso sin haber intervenido yo en la vida. Incluso, vos lo sabés muy bien a esto también, como cualquier pastor, uno está predicando en un sentido, un texto, con un propósito, siguiendo el texto, tratando de sacar lo que el texto dice y poniéndolo, y cómo Dios lo utiliza
Ujú. como Él quiere, de manera soberana, hablando sobre distintas situaciones. Tuvimos una conversión el año pasado en la cuarentena entre la gente que viene a la iglesia. Yo empecé a enseñar eclesiología. Ajá. Estaba hablando sobre el tema de una buena iglesia y todo, una iglesia sana y todo lo demás, y Dios utilizó esa enseñanza doctrinal que uno está apuntando a otro lado para llevar a la conversión a alguien. Así que a mí Precioso. yo disfruto eso, Ricardo, Qué ver bueno, a Dios qué bueno. moviéndose providencialmente en cada una de las vidas de los hermanos aquí en la iglesia y de los incrédulos aquí también. Sí. Ahora vamos a volver un poquito a eso, pero Gustavo, ¿siempre fuiste de los 6 años pastor a tiempo completo o fuiste bivocacional? Exactamente, vivo ocasional. Sí. Siempre trabajé en la panadería de mi papá. O sea, estuviste dando pan siempre, pan físico, ahora pan Exactamente. espiritual. Exactamente. Puedo hacer muchas analogías. Tengo un gran libro de analogías que tienen que Sí. ver con el alimento. ¿Alguna en especial, alguna analogía que viene ahora a tu mente sobre el pan? Yo me acuerdo, tu papá hacía esos churrinches, no sé, que me traía cuando venía al Instituto Bíblico, era un espectáculo, y calculo que lo deben hacer todavía, pero eso, Sí. Ha destruido muchos hígados, sí. sí. Bueno, pero un poco, pero Todo sí, lo frito es rico. sí, sí. Sí, yo trabajé siempre en la panadería de papá, y cuando entré al Ministerio de Lavallol, eh, los 3 primeros años, ahora que estoy consciente porque, no, Ricardo, perdón, en la mente de grande ya, 4 años, Mm, mientras estuve en el ministerio trabajando en la panadería y atendiendo la iglesia. Gracias a claro. Dios, por la providencia de Dios, la iglesia ahora puede sostenerme. La verdad que uno da gracias a Dios por Qué bueno. este cuidado de la iglesia para conmigo. Sí, y Y mientras tener la fuiste, posibilidad. Sí. perdón, te voy a decir, para no perder el hilo, mientras fuiste bivocacional, vos, ¿cómo viviste el ministerio bivocacionalmente? Con tranquilidad, con una carga, disfrutando, entendiendo que Dios es lo que tenía para vos en ese momento. Sí, entendiendo esto, yo debo aclarar, igual aunque ya me ven y ya saben que no soy un joven de 20 años, pero entré al ministerio a los 45 años, 46. Y ya es una edad algo con algunas limitaciones. Y eso resultó un tanto difícil. Si bien podía hacerlo al principio, los primeros años en la iglesia, y en tanto fui aprendiendo, porque en realidad uno va aprendiendo al estar en la iglesia lo que significa el ministerio, las demandas que tiene. Conforme pasaban los primeros años me di cuenta que no es posible, en verdad, hacer un ministerio. Yo lo hice, sé que otros lo hacen, no hay otros medios quizás, pero me doy cuenta que no es posible, Ricardo, atender una iglesia eficazmente si uno tiene otro trabajo. Claro. Lo hice, en algunos momentos ha sucedido algo que uno, no sé si el Señor me lo perdonará o se quemará en el día de Cristo, pero he llegado a preparar mensajes el sábado y eso es un pecado para mí. Claro. Un pecado. Vos sabés que los mensajes se empiezan a preparar el lunes, pero ha sucedido eso, y eso sí lo sufrí en su momento, porque mi preocupación, como la de todo pastor, es que la iglesia reciba lo mejor, el mejor pasto. Entonces, era un peso. Y puesto en oración, en algunos momentos, pasados 2 años, empecé a orar, bueno, Señor, si este es el lugar, y si quieres que siga en el ministerio, porque para mí es determinante eso, yo oré realmente que el Señor me permita poder estar tiempo completo, era mi deseo, y así lo hizo el Señor. Así lo hizo el Señor. Yo entiendo que no hay manera de atender bien una iglesia si todas las energías del pastor no están. Claro. Sin duda que Dios, usando justamente el gran argumento o valor que mencionaste, que en su providencia Dios provee, Dios da y Dios ayuda, diríamos que no es lo ideal, ¿no? El estar bivocacional, pero entendemos que hay muchos que están limitados y están haciendo lo mejor que pueden, y bueno, Dios edifica su iglesia, ¿no? Justamente eso, vos mencionaste eclesiología. Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Dios está edificando su iglesia. Y vos hablaste de eclesiología, y sé que estás enseñando eclesiología. ¿Qué peso ha tenido eso en tu ministerio? ¿Cuánto tiempo llevas ya enseñando sobre eclesiología? Porque yo vi que va como 27, 28 Sí, capítulos, no sé. ayer fue el mensaje número 38, si no me equivoco. Empezando 38. O sea, sí, bien. Estás por la disciplina de la iglesia. Empecé a enseñar el año pasado, en julio, por esta razón, Ricardo. Vos sabés que la pandemia despertó muchas preguntas en muchos sentidos. Y entre las cosas que a mí en particular, ¿no? Seguramente a otros otras cosas, pero a mí en particular fue un llamado de atención al tipo de iglesia que estamos siendo. Para mí fue, en parte, la pandemia fue como un alto del Señor para decir, bueno, hacemos un alto y reconsideremos qué tipo de iglesia estamos haciendo. A mí me sirvió en muchos sentidos, aprendí mucho en cuanto a lo que debe ser la iglesia, lo que debe ser la iglesia. Y esto sí ha sido un impacto, estoy leyendo varios autores sobre esto, y especialmente ahora estoy en el tema de la disciplina como una marca distintiva de una iglesia sana. Y el tema ha sido apasionante para mí en el sentido de considerar cuán importante es el avance de una iglesia empezando desde adentro. Yo sé que hay una tentación, una ansiedad de querer enseguida extenderse hacia afuera, pero yo tengo una plena convicción, Ricardo, de que mi trabajo, por lo menos ahora en Lavallol, quizá el Señor tenga otras cosas más adelante, para mí no lo sé, pero mi trabajo es trabajar formando una iglesia sólida adentro. Amén. Y me refiero es no solo la enseñanza en cuanto a llevar a los creyentes al crecimiento y la madurez en Cristo, sino tiene que ver con formar una iglesia con un liderazgo bíblico, oficial, con hombres fieles, ancianos y diáconos, también que se puedan desarrollar los dones de los hermanos para formar distintos ministerios y formar una iglesia sólida en distintos aspectos. Y de ahí es más después extenderse, ¿no? Extenderse claro. Sí. Para que el Evangelio pueda seguir el curso que Dios ha marcado. Pero entiendo eso, Ricardo. Entiendo que mi tarea es formar una iglesia sólida aquí. Y trato de vencer la tentación de otras cosas. Sí, buenísimo. Bueno, creo que no ha pasado solamente por vos, por mí, por otros. Quizá el hecho de reenfocarnos con el tema de la pandemia. A mí me ha pasado en mi caso que estoy enseñando Primera de Timoteo, porque yo lo preciso para mi vida. Yo lo vi quizá de otra forma, también la iglesia lo necesita, pero yo necesito saber cómo debe ser un pastor. En realidad el énfasis de Primera de Timoteo sobre cómo es el ministro es a partir del capítulo 4, pero estoy disfrutando la enseñanza y recuperando. He leído tantas veces Primera de Timoteo, pero sabes que cuando te insertás en un tema decís, wow, esto es tremendo, qué riqueza que hay y qué cosas ocurren en nuestra vida que nosotros nos salimos del manual, de lo sencillo, y queremos ser o más misericordiosos que Dios o más justos que Dios, o queremos poner más reglas que las que Dios ha puesto, y cuando uno vuelve al manual dice, pero esto es lo que es la iglesia, ¿no? Esto es la iglesia, y de alguna forma, sistemáticamente, como vos lo venís enseñando, sin duda que ayuda a poner las cosas en orden. Nosotros tenemos que procurar ser presentados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz, como dice la Escritura, pero sabemos que no vamos a partir de este mundo como iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, porque eso el Señor lo va a presentar. Pero estamos planchando un poquito, ayudando a esa planchar las arrugas, ¿no? Igual, Ricardo, creo que, y vos lo entendés muy bien, nosotros somos conscientes que yo me convertí en el año 86, o sea, yo he vivido esta transición que todos percibimos en cuanto a lo que fue la iglesia del siglo pasado, las últimas décadas, estamos hablando de mitad del siglo pasado hasta el 2000, y este cambio que se ha producido en las iglesias con el hecho de darnos cuenta que yo, por lo menos, vengo de toda una generación en el ambiente cristiano, de superficialidad, de tocar solamente por la superficie nomás, y entiendo cosas de la iglesia realmente hoy en día que yo no las veía antes. Claro. Y esta transición tiene que ver con una vuelta al Evangelio, sin duda alguna. Volvés al Evangelio
inevitablemente eso te lleva, Ricardo, a profundizar en lo que es una iglesia verdadera, porque una cosa lleva a la otra. Y ahí empezó el tema de mi preocupación por la iglesia. Yo empecé, gracias a Dios, por estos hombres que Dios ha levantado en este tiempo, como el pastor MacArthur y Paul Washer y todo este grupo que conocemos, que realmente ha sido una bendición en mi vida. Y este interés por el Evangelio me ha llevado justamente a un interés por una iglesia sana. Es una vuelta a las Escrituras. Bueno, vos sabés que yo formo parte del consejo de Ante Su Palabra, y Ante Su Palabra tiene su meta de ayudar a establecer o de fortalecer iglesias sanas, ¿no? En el mundo hispanohablante, aún también en el mundo hispanohablante acá en Estados Unidos y en otros lugares. Pero dijiste algo interesante, eso de salir de la superficialidad. Estar en la superficialidad no significa necesariamente que estás en la falsa doctrina o que estás en una doctrina errada. Podés estar dentro de un lugar honesto del cual no tenés que salir, rodeado de personas que aman al Señor, pero ¿cuánto afecta darse cuenta que uno, y sin criticar a nadie, obviamente, pero cómo te das cuenta de esa superficialidad? Dijiste el Evangelio hace eso, ¿no? Sí, Ricardo. Yo estoy en Mateo 18, estoy exponiendo Mateo 18 con el tema de la disciplina. Y mi introducción en cada uno de estos sermones que estoy dando sobre este pasaje, estoy acentuándole a la iglesia acá en Nueva York sobre el tema de qué es una iglesia sana y una iglesia insana. Y yo he hecho la aclaración, creo que así, por lo menos es mía la definición, se puede mejorar mucho. Una iglesia sana es una iglesia que no solamente tiene un buen predicador, no solamente tiene el Evangelio como el fundamento del Evangelio bíblico, sino además tiene una serie de virtudes la iglesia que crean un ambiente propicio para que el creyente crezca, madure, desarrolle sus dones y además pueda dedicar su vida al ministerio. Una iglesia insana es una iglesia que no es falsa, pero tiene un buen predicador, puede ser, tiene el Evangelio, pero carece de otras áreas que la iglesia necesita para que el creyente crezca y madure. Y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, yo creo que una de las, personalmente, critíquenme, corregime si querés, pero creo, Ricardo, que una de las áreas viste que hay 3 palabras que se utilizan para referirse al pastor. Pastor, obispo y anciano. Y esa palabra obispo en el original refiere a un administrador. El anciano tiene que ver con la consejería, el pastor con la alimentación, pero el obispo con administrar. Hay un área de la administración de la iglesia que va más allá de la predicación, y es el hecho de velar por cada una de las áreas de la iglesia. Tiene que ver con mucho de entrometerse en otros asuntos como administración del dinero, administración de los ministerios, estar velando, no descuidar el ministerio que se tiene con los jóvenes, ser pastor involucrado ahí también, no estando necesariamente, pero velando qué se hace ahí en la reunión de damas. Todo ese cuidado, además de la consejería, el cómo atendemos cada asunto, especialmente en el tema que estoy hablando ahora de los pecados en la iglesia. Todo eso, una buena atención de todo eso, crea un ambiente propicio para que el creyente crezca. No en vano el Espíritu Santo utilizó episcopos para referirse si alguno anhela obispado, y no usó la palabra para anciano. Perdón, usó la palabra para pastorado, ¿no es cierto? Episcopos es la palabra usada, a veces me confundo los términos en griego, pero sí, esa es la palabra, es la palabra que usó. Podría haber usado la palabra pastor o la palabra anciano, presbúteros, pero usó la palabra obispo, ¿no? Y eso es interesante, te digo, porque al estudiar 1 Timoteo uno se enfoca en la palabra y dice, bueno, ¿por qué esta y no otra? Aunque sabemos que son términos intercambiables, porque acá el énfasis es este. Hay una intención ahí, de parte de Pablo, sin duda alguna. Sí. Lo que noto, Ricardo, es esto. Te lo comparto porque me estoy olvidando quizá que estamos grabando y la conversación me interesa. Sí. No quiero hacerlo muy largo, pero... No, está bien. Pero, Ricardo, uno se da cuenta estando en el ministerio
lo que significa el pastorado, que es mucho más que subirse al púlpito a predicar el domingo. Sí, sí. Y una vez al mes por lo menos tengo ese momento de que quiero dejar el ministerio. Una vez viene la depresión al mes. La verdad que te envidio, porque a mí me pasa más a menudo. No, pero está bien, entiendo, sí. Pero es más fuerte que uno, ¿no? Continuar. Porque sí, porque en realidad, Ricardo, es muy amplio. Es muy amplio esto. Es muy amplio y abarcativo todo lo que Dios ha provisto a través de la iglesia para el creyente. Sí, y le ha dado al pastor, junto con sus colaboradores, el trabajo de administrar todo eso. Sí, ahora, sí. te interrumpo un poco. Eso es una parte de la verdad. La otra parte, y que quizás no se está enfatizando quizás como se debería, es la pluralidad de ancianos. Pues tenemos una idea de que hay un pastor y los ancianos son como los peones, ¿verdad? Pero el liderazgo bíblico es plural. Es decir, entonces, aún cuando quieras tomarlo del Antiguo Testamento, cuando en Éxodo 18, cuando Jetro le viene y los suegros son muy útiles a veces, y le dijo, no está bien lo que estás haciendo, porque vas a desfallecer tú y todo el pueblo. Creo que hay un prototipo allí, ¿no es cierto?, de liderazgo. Y yo creo que si bien se lleva la carga, y aunque no va a cambiar el pensamiento de que a veces uno debería salir y no estar donde está, se hace mucho más liviana cuando hay una pluralidad de ancianos, pero hay que trabajar para eso, ¿no? Porque justamente Timoteo es lo que pasa, tenía que trabajar para que escogiera a las personas adecuadas. Sí, yo personalmente, esto es mío nomás, creo que hay que tener un enfoque. Si la iglesia es como por ejemplo la nuestra en Lavallol, hay que tener un enfoque de tener como entre las prioridades ahí la formación de hombres fieles para... Yo he hablado, gracias a Dios tengo a alguien que me acompaña en la enseñanza, yo doy gracias a Dios por eso. No había antes alguien porque me pasa algo y ¿quién enseña? ¿Quién le da de comer a las ovejas? Entonces, creo que ahí debe estar entre las prioridades, formar hombres. Sí, hay un cuidado que yo lo he estado considerando. La gente quizá tiene que entender también en la iglesia, que porque una persona está predicando, no necesariamente ya es un anciano. Porque a veces relacionamos lo que acabas de decir, que predicar es solamente, y preparar gente. A veces me ha pasado a mí que preparo gente porque quieren predicar, pero yo necesito hacer énfasis en el carácter de la persona, trabajar en el carácter. Como yo le digo a los hermanos que se están preparando acá, mirá, la predicación, si bien es importante, es lo menos necesario en este momento que entienda, porque el carácter es lo que marca 1 Timoteo. Y a veces hay más inversión en la homilética, en la hermenéutica, en los estudios académicos y todo, que en la formación del carácter. Y el carácter... Obviamente lo forma el Señor, pero es exclusivo en el Nuevo Testamento sobre el carácter del pastor, aun cuando en 1 Timoteo sabemos que hay características que deben tener todos los creyentes, salvo apto para enseñar, como me tocó enseñar ayer, pero hay tanto énfasis en eso que a veces se descuida. Y formar un hombre es no solamente que sepa enseñar y que pueda predicar, no será un Spurgeon o lo que sea, pero que sea fiel a la Escritura, pero también que llegue a acompañar en el ancianato, en el liderazgo, con los requisitos que la Biblia... Sí, que tenga un testimonio, Ricardo, que pueda respaldar toda esa enseñanza que da, sin duda alguna. Exacto. Pero yo añado a lo que dijiste, que es determinante el carácter, Ricardo. Alguien puede ser un Spurgeon, pero el texto que vos estás enseñando en la carta a Timoteo dice que si no sabe gobernar su propia... No importa si es un teólogo erudito, no importa eso. Sí. El tema es que si no tiene un carácter, que su familia lo siga, no es apto. No sirve nada. Sí. Es así, es determinante el carácter, sí. Ricardo. Gustavo, en los años que llevas, ya para ir entrando en la curva final, en los años que vos llevas del ministerio, hay dos cosas te quiero preguntar. Número uno, ya en parte ya me lo respondiste, hablaste de la providencia, hablaste de los cambios, pero voy más al punto teológico y doctrinal. ¿Hay un antes y un después en algún aspecto teológico, doctrinal, en cuanto a Dios, que ha afectado tu visión real de la predicación, del evangelio?
¿Algo en particular? Dos momentos, Ricardo, en mi vida que yo puedo poner ahí un punto como que fueron un antes y un después. Estando yo en Salto, cuando estaba allá contigo, alguien me recomendó empezar a leer los libros de Spurgeon. Entonces se me abrió una puerta a un universo que yo desconocía, acerca de Dios. Y tiene que ver con la soberanía de Dios. Bien. Yo desconocía por completo lo que significaba eso, y no solo lo que significaba, lo que implicaba eso en la vida cristiana. En sus primeros fuegos, y vos sos testigo de eso, de mi pasión por la soberanía de Dios, he cometido mis errores, me he ido a algunos extremos por cuánto me gustaba. Sí. Pero bueno, el Señor ha ido puliendo algunos errores míos, pero yo puedo decir que soy calvinista, pero no porque soy fanático de Calvino, sino porque creo las mismas doctrinas que él creía en cuanto a la soberanía de Dios. Claro. Y de los 5 puntos, Sí. Está bien. Y otro momento, Ricardo, que fue clave para mí, que marcó un antes y un después, bueno, fue el año 2008, por ahí, más o menos, no precisan, pero en esa época comencé a escuchar a MacArthur y al pastor Paul Washer. Paul Washer fue para mí virtualmente como un padre espiritual. Y yo lo aprecio más a Paul, perdón los fanáticos de Paul, pero yo lo aprecio más a él en conferencias charlando sobre el ministerio. Para mí es un buen consejero. Sí. Me ha servido mucho realmente. Y ha marcado un antes y después entender el Evangelio bíblico como lo enseña MacArthur en su libro El Evangelio según Jesucristo, que ya tiene varios años. Seguro. Pero yo lo conocí ahora, hace muy pocos años. Pero eso marcó un antes y un después. Se me abrió una puerta al Evangelio. Bueno, yo recomiendo que lean, cualquiera pueda leer también el libro que tiene MacArthur de Esclavo, Siervo, este libro que tiene explica lo que realmente implica eso en el Evangelio. Eso marcó un cambio rotundo en mi forma de ver a Dios y en mi forma de entender la predicación del Evangelio, tanto privada y en público. Claro, justo parte de la pregunta era qué había sido persona, había sido más influencia, ya lo aclaraste, así que ya me ahorraste la pregunta en este tiempo. Obviamente puede haber otras influencias, pero igual yo quiero decir algo, Ricardo, quiero mencionar algo aquí porque esto es público, y yo quiero acentuar una cosa. En ese proceso que Dios me ha ido preparando, yo no tengo dudas que desde que el Señor me llamó y hasta que me puso en el pastorado, que aunque pasaron muchos años, porque fueron muchos años, en la providencia de Dios eran necesarios esos años para preparar mi carácter, preparar mi mente. Y hay un área que realmente al Señor fue muy útil, y fue entender lo que significa la administración de una iglesia. Y en ese aspecto quiero reconocer que el pastor Julio ha sido realmente el hombre que el Señor utilizó para prepararme a entender lo que es atender una iglesia. Yo estoy agradecido al Señor por todos. 15 años he estado bajo el ministerio de Julio. Ya lo vamos a tener en la entrevista. Fueron sumamente provechosos. Yo quiero honrarlo a él a través de este medio, porque el Señor lo ha usado para aclararme muchas cosas, viéndolo a él administrar la iglesia. Sí. Yo doy gracias al Señor por esos años. Así que está ahí entre MacArthur y Buenísimo, pero me gusta porque es la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor, que son de tanta ayuda, ¿no? Y algo más que te quería preguntar antes de finalizar es y esto era, en el tiempo que llevabas relativamente poco de ministerio, porque en realidad ministraste de otra manera antes, pero vamos a hablar del punto de vista pastoral, ¿qué no volverías a hacer y qué sí continuarías y recomendarías a los que están viniendo? Siempre hago esta pregunta a la mayoría, ¿no? Pero quizá hay poco tiempo. Quizá habría un montón de cosas que no volverías a hacer, pero dirías... Quizás te la tendrías que hacer yo a vos la pregunta. No, está bien. Bueno, algún día cuando me hagan un reportaje, no me lo puedo hacer a mí mismo. No me recomiendo tampoco para reportaje, pero por ahí puedes decir, esto puntualmente es algo que pueda ser público, ¿no? Que vos puedas decir, puede ayudar a otro. No hagas esto otra vez, ¿no? Sí. Los primeros años del pastorado, que son hace poquito nomás, recuerdo que llevo 6. Pero una de las cosas que sí yo aprendí en estos poquitos años es el tema de la ansiedad, Ricardo. La ansiedad de tratar de pensar que todo descansa en mí como pastor. Y después la ansiedad de enseguida intentar
traer mi proyecto de iglesia y que ya la gente lo entienda inmediatamente. Pero he aprendido a descansar en el Señor. Recuerdo que estando preocupado por este área al principio, escuché una conferencia del pastor Paul Washer donde alguien le preguntó a él sobre predicación. Esta pregunta le hizo. Pastor, ¿cómo hacemos nosotros para tratar de suplir las distintas necesidades de la gente que está escuchando? Porque todos son distintos. Hay adultos, hay crecidos en la fe, hay inmaduros, hay inconversos. Y el pastor sabiamente le respondió diciendo, bueno, si vos tratás de hacer eso, te vas a volver loco, dice. El Señor es el que ministra la iglesia. Amén. El Señor es el pastor de la iglesia y Él está ministrando la iglesia en tanto nosotros hacemos nuestra parte. Es imposible para nosotros suplir cada necesidad en la vida de las personas. Y eso me ayudó a mí a saber que hay un límite para mí como pastor. Y me ayuda a descansar en el Señor, que Él está cuidando y velando por su iglesia. Y eso es lo que yo, quizá vos me decís que descansen en el Señor. Sí, no alentamos la pereza. No, obviamente que no, pero por eso me encanta cuando uno vuelve al texto, mira el texto, y el texto es muy claro, dice, yo edificaré mi iglesia. Sí. Dice, bueno, pero está diciéndolo, pero nosotros tenemos que predicar. No, pero puntualmente, yo edificaré mi iglesia. Que Dios use los pastores, como sabemos que lo hace, para la obra del ministerio, para perfeccionar a los santos, pero ni eso, por eso realmente Dios lo hace, ¿no? ¿Y qué continúas? ¿Qué podés decir? Bueno, y esto es lo que sí continúo haciendo, obviamente enseñando, porque ya lo compartiste, ¿no? Sí, pero esto es muy personal, Ricardo. Esto es sí, muy personal. Obviamente. Yo lo que sí, no sé si, no, porque tampoco es que es una fórmula esto, no es. Pero estar enfocado sería la palabra. Estoy tratando de buscar la palabra exacta, pero es estar enfocado en lo que uno sabe que el Señor le indicó hacer en el lugar donde lo puso. Claro. Y lo que me refiero es esto. Yo entiendo cuál es la situación de la iglesia en La Bayola, de la que el Señor me trajo. Sé de dónde vine. Vine de la iglesia Temperley, que estaba en otra situación, en otro momento diferente al que estoy en La Bayola ahora. Ese fue un proceso para mí entenderlo. Y no, lo que yo trataría de hacer es mantenerme enfocado en lo que el Señor me ha mandado a hacer aquí. Sí. La tentación, como te dije, de hacer otras cosas, de enfocar, pero no, es estar enfocado más que nada. Sí. No sé cómo lo expresarías vos, capaz que con mayor sabiduría. Bueno, Ricardo, yo pero no sé si es correcta la analogía, pero yo usaría las palabras de Booz a Ruth. Y digo, mira, hija, no vayas a espigar a otro campo, quédate acá. Quédate acá y espiga en este campo, acá tenés todo lo que necesitas. Hay que enfocarte. Algo así. No, muy bueno, Gustavo. Es una bendición la conversación, esta entrevista. Yo quiero agradecerte por el tiempo que dedicaste para esto. Mencionaste otras veces, estoy 6 años en el ministerio. Estas entrevistas no buscan necesariamente la experiencia de años, sino disfrutar a hombres que han sido llamados y que ya llevan un tiempo de consolidación y de confirmación de parte del Señor. Y no importa, en tu caso 6 años, otros serán más años, como Pedro Vaso que tuvimos el otro día, pero la realidad es que es una bendición y espero que ayude a otros. Salieron por amor de su nombre, es justamente eso lo que Juan enseña en su tercera carta, y creo que no importa los años que llevas, ha salido por amor el nombre de él, aunque en el texto está hablando de los itinerantes, pero la realidad es que ha salido de otra situación por amor de su nombre, y eso es lo más importante. Así que te agradezco mucho por el tiempo que dedicaste para esto, Gustavo. Muy bueno. Bueno, Ricardo, yo agradezco también el haberme hecho esta propuesta. Creo que de alguna manera, providencialmente, el Señor, desde el año 97, que fue la última vez que charlamos así, nos hemos visto, pero nos cruzamos. Es la primera charla. ¿Cuánto es? 20 y pico de años ya. Hace un montón, es la primera charla que tenemos. Bueno, más vale bien aprovechada. ¿Sabés que quiero decir algo y que lo voy a tener que agregar a cada conversación, pero en donde corresponda, ¿no? Y es que detrás de un predicador fiel hay una esposa que acompaña
una esposa que apoya, una esposa que aconseja, una esposa que mete el dedo donde más duele a veces, porque nos conoce. Yo sé que es tu caso así con tu esposa, con mi esposa también, pero yo quiero públicamente dar gracias al Señor, porque los pastores a quienes entrevisto, sé que tienen esposas que están apoyando y que son fieles y que también están llevando la carga de otra manera en el ministerio. Así que lo hago público, sé que vas a estar de acuerdo conmigo porque es la verdad. Sí. Y aparte, si no sentís, después va a tener un problema. Estoy sonado, porque ahora está escuchando lo que está subiendo lo está escuchando, así que... Bueno, no importa. Estoy sonado. Sí, estás al horno, como decís. Eso que vos fuiste panadero, pero... No. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Gustavo Paz es pastor de la Iglesia de la Unión de Centros Bíblicos en Lavallol, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y hoy ha sido entrevistado en Salieron por Amor de Su Nombre. Que Dios te bendiga, Gustavo. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao.